Buenos días, yo soy Josin Ciboli, estoy súper emocionada, contenta y bastante nerviosa de compartir este espacio con ustedes. Entro directo en materia porque tenemos muy poquito tiempo. Mi intención en esta charla era hacer una integración de varios elementos, tanto desde el punto de vista evaluativo como de tratamiento. Entonces, la integración es de osteopatía, terapia manual, con la fisioterapia principalmente, buscando la funcionalidad del paciente y en este caso del hombro y de la psiconeuroinmunología. Entonces vamos a hablar de todos estos factores que pueden estar ocasionando la patología del hombro, que muchas veces no es traumática y de etiología desconocida. Lo que no vamos a hablar hoy es de una patología en específico. Desde el punto de vista de la osteopatía es súper importante entender la dinámica que hay entre la hipomovilidad y la hipermovilidad. Se piensa que siempre que hay un sector hipomóvil, una articulación hipomóvil, bien sea por una fijación articular, por un espasmo muscular, lo que están viendo a mano izquierda en morado, por alguna adherencia, esto puede generar una hipersolicitud de otra articulación para complementar los ángulos funcionales requeridos para su vida diaria. Y esta hipermovilidad normalmente es donde se va a presentar el dolor. Entonces, ¿dónde duele? ¿Y dónde hay que tocar? ¿Y dónde hay que mover? ¿Dónde están los signos clínicos o en donde se originó la lesión? Entonces, desde esta interpretación nosotros buscamos atender a los pacientes. Están establecidas unas principales cadenas lesionales que se repiten de la siguiente manera y normalmente coinciden. El primero de los casos, el que más ocurre, el 80%, es una hipomovilidad de la glenohumeral, que es en respuesta a una hipomovilidad a distancia. Y así sucesivamente. El segundo caso está una hipomovilidad de la primera costilla, pero en donde va a sentir dolor pacientes en la acromio clavicular. La más importante, la que más se repite, la más frecuente, que fue la primera que le mencioné, es esta fijación glenohumeral que produce una hipermovilidad acromioclavicular, donde está el sitio del dolor, que también va acompañada de una hipomovilidad, una lateralización medial del codo y una disfunción, una fijación en la primera línea del radio y del pulgar. También es importante desde el punto de vista osteopático y terapia manual la facilitación medular. Según Irving Core y metaméricamente, los reflejos pueden ser desde somatovisceral, viscerovisceral, pueden ser neurolinfáticos o pueden ser viscerosomáticos. Entonces, por ejemplo, alguna intervención quirúrgica, alguna inflamación visceral, que genere una adherencia, puede hacer una facilitación medular y a través del sistema gamma hacer un aumento segmentario de esa metámera que está afectada y a partir de allí pues generar disfunciones en todo lo que le corresponde a ese segmento, en su angiotoma, en el dermatoma, el viscerotoma y etcétera. Les quería también comentar en el hombro, que es un complejo articular desde el punto de vista del tejido conjuntivo tan importante, el tejido blando tan importante, que cuando pensemos en el tendón, si bien es cierto que los factores mecánicos son fundamentales, como me decía ayer Amaloa Casanova, me decía, es que hay que rehabilitar la célula también. Nosotros como rehabilitadores tenemos que hacer una rehabilitación mecánica, funcional, pero también pensar en rehabilitar la célula. ¿Qué se necesita para que ese tendón sea funcional y pueda hacer movimiento? Hablando de tejido blando, yo creo que es importante recordar que a ese tendón le corresponde cierta musculatura. Y la musculatura del manguito rotador es realmente importante en el momento de referir dolor a distancia. Hay muchas condiciones que manifiesta el paciente con dolor, por ejemplo, en la articulación del carpo, que pueden tener origen a puntos musculares, puntos gatillos activos miofaciales, como el subescapular, pero también estos dolores
que son interescapulares, que pensamos que pueden ser de romboides, que pueden ser de trapecio medio, pues tienen muchísimo que ver con otra musculatura del manguito rotador, que es el infraespinoso. Entonces, en frente de un hombro, yo creo que es súper importante recordar siempre cuáles son los puntos gatillos que pueden estar referenciando dolor a distancia, y pueden estar también referenciando dolor en la misma zona insercional del tendón, porque casi siempre el tendón y la musculatura del manguito rotador puede estar en excentricidad, ¿bien? Pero no siempre. Entonces, puntos de gatillo en esta musculatura y acortamiento en esta musculatura pueden dar dolor tendinoso sin que haya una tendinopatía. El día de hoy me parece súper importante hablarles sobre el dolor referido del hígado. Hay un alto porcentaje de patologías tendinosas del hombro, específicamente del supraespinoso, que se presenta en casi el 50% en mujeres a partir de los 50 años y que estén en proceso de menopausia. Esto no pareciera casual. El hígado cumple una función importantísima en el momento de metilar las hormonas, más todas las funciones que hace el hígado. Pero si es un hígado que está en algún tipo de disfunción por este proceso hormonal, en un proceso desintoxicativo, pues él puede dar referencia por los viscerotomas que ya vimos, que pueden ser dolor por vía aferente a estas zonas que presenta aquí esta imagen. Es bastante característico que cuando hay un dolor de origen visceral, duela el hombro, duela la zona de la nuca, que también duele cuando hay una disquinesia escapulohumeral, cuando no está funcionando bien el hombro. Entonces, hay que hacer una buena anamnesis, que lo vamos a ver en la evaluación, para saber qué tanta responsabilidad tiene la víscera en este dolor de hombro. Y hablando del hígado, que está inervado por el 10º par craneal, está el nervio vago. Cada vez se le da más importancia hoy en día al nervio vago por su correspondencia en el proceso de homeostasis metabólica y de cómo él influye en regular los procesos inflamatorios. Pero es que además el 20% de las neuronas entéricas del tejido del intestino, de los presos entéricos y submucosos, son neuronas de vías aferentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puedo estimular el vago de manera aferente, haciendo trabajo visceral de manera de terapia manual, trabajando el diafragma, movilizando esfínteres, pues yo estimulo el nervio vago y da una vía a nivel central, y hay una respuesta sistémica, una respuesta central, perdón, que tiene que ver con la disminución del dolor y tiene que ver con la disminución del proceso inflamatorio a través del vago. También les traigo dos referencias en donde explican cómo manipulaciones vertebrales, cervicales en el artículo de arriba y dorsales en el de abajo, pueden hacer una influencia directa en los procesos metabólicos de la glucosa, por ejemplo, y donde participan también en el dolor. Entonces podemos utilizar todas estas herramientas para tratar inflamación. Y no estamos directamente en la zona afectada, sino que estamos trabajando a distancia en zonas que no están inflamadas y no le tenemos que manipular e irritar más el tejido. Pensando aún más allá de lo mecánico, hay otras razones. Están los productos aceleradores de la glicación, la inflamación de bajo grado y la disbiosis intestinal, que me pueden generar patologías al hombro. Específicamente en el hombro hay bastante referencias que hablan que estos productos de aceleración, estos productos avanzados, perdón, de glicación, son formados por reacciones que no son enzimáticas, y entonces ellos van a hacer una degradación de las proteínas y van a desnaturalizar estos aminoácidos y los ácidos grasos. Entonces, no hay una degradación de ácidos grasos omega 3 que me va a ayudar a disminuir la inflamación, y estos AGE no lo van a permitir, y además no voy a tener una buena producción de aminoácidos que vayan a hacer la reparación del tejido conjuntivo.
Hoy en día, gran parte de la población mundial tiene esta condición de inflamación de bajo grado, en donde no llegamos a la etapa de la resoliómica en la fase de reparación tisular. Entonces, no hay un stop de la inflamación, no es una inflamación grandísima con rubor, calor, fiebre, si nos vamos a otros procesos, quizás infecciosos, pero está constantemente inflamado porque no hace un stop de ese proceso inmunológico. Este stop necesita que sistémicamente estemos bien, que nuestro sistema endocrino esté bien. También hay bastante referencia hoy en día cada vez más en donde la disbiosis intestinal, este cambio en la microbiota puede hacer que haya una entrada de patógenos e inclusive un cambio en la misma microbiota que se puede estudiar en los cartílagos. Y este cambio en la microbiota y esta entrada de patógenos me puede activar un proceso inmunológico allí en la articulación y producirme pues todos estos procesos de artritis que vemos hoy en día. También, hablando de la microbiota, hay que recordar la importancia que tiene la boca. A través de la boca, de la mucosa de la boca, entran patógenos como el porfiromona gingivalis, el tremonema denticola, que son uno de los más característicos que están en relación con estas patologías articulares. Entonces, para concluir, en la evaluación, debemos preguntarle al paciente por qué vino, con qué lo relaciona a él. Cada vez es más importante el sistema de creencia del paciente, sus sistemas de alarma, de amenaza desde el punto de vista del dolor, buscar estas características del dolor en relación al biorritmo. Para seguir con el hígado, porque me parece pertinente, además que nos podemos enfocar en una víscera y sacarle más provecho, el hígado tiene un proceso catabólico en la noche y anabólico en el día, sobre todo a las 12 del mediodía. Entonces, ¿en qué momento el paciente tiene este dolor espontáneo? Para ver si es referido o no de una víscera según el biorritmo. ¿En qué momento duele más? ¿En la noche cuando se activa el sistema parasimpático? ¿Se regenera? ¿No se regenera? ¿Cuántas veces al día estás comiendo? ¿Cómo son las heces del paciente? ¿Él está haciendo un aprovechamiento de los omega 3 o quizás no tiene, como muy característico hoy en día, no tiene la lipasa suficiente para hacer una absorción de estas grasas que van a hacerme la resoliómica? Más todas las preguntas que siempre hacemos: ¿en qué trabaja? ¿Cuál es la impresión de tu médico? La valoración del hombro, pues ustedes la conocen mejor que yo, son traumatólogos, es un congreso de traumatología. Pero yo sí quiero comentarles que hoy en día en rehabilitación se está usando cada vez más el eco para hacer intervenciones como la EPI o para hacer impresiones diagnósticas funcionales. Desde el punto de vista de la rehabilitación es súper importante la postura porque nos determina cuál puede ser el patrón lesional. Esta postura que vemos de este muchacho aquí, que es la que vemos más comúnmente en la población, que es una postura con una antepulsión del hombro, está el hombro en superioridad, anterioridad y rotación interna. Entonces, en esta postura, los músculos del manguito rotador están en excentricidad, está en estiramiento, quizás el tendón y el pectoral, el coracoraquial, la musculatura del cuello es la que está realmente acortada. Aquí vemos una pericapsulitis adhesiva sin origen traumático. Esta muchacha la conocemos porque es la mamá de un niño que tenemos con Lespertes. Al día siguiente que el niño empezó a mejorar la conformación de la cabeza humeral, la regeneración, pues ella amaneció así, de la nada. Entonces, estas son las cosas que nosotros nos llevan a pensar en rehabilitación, pero ¿de dónde viene esto? No puede ser causa mecánica. Esto es otro paciente que su causa tampoco era del complejo articular del hombro como tal. No tenía nada de dolor de cuello, ni en codo, ni en brazo, ni en nada, pero bueno, tenía fasciculaciones en la musculatura del hombro. Y este es un ejemplo muy bonito para estudiar las disfunciones desde el punto de vista hipomovilidad, hipermovilidad. Una ciclista que tuvo la caída típica que origina una luxación subaracnoidal.
Y fíjense ustedes, la esternocostoclavicular hay un descenso y hay una fijación allí. Entonces yo en mi tratamiento quizás no me enfoqué tanto en donde a ella le podía doler, sí se lo fijé con un vendaje neuromuscular, hicimos trabajo de estabilización, pero a mi momento de manipular y de movilizar, yo me iba hacia lo que estaba fijo, que es la esternocostoclavicular. Les traigo este artículo, me parece súper importante hoy en día tomar en cuenta que la técnica en el momento de la vacunación es súper importante. Hay que pinchar en el músculo y no a través del músculo, porque se están viendo y están referenciados muchos pacientes que presentan una bursitis deltoidea por mala técnica en el momento de la vacunación. Entonces, en el tratamiento, la propuesta es que se tome en cuenta el tratamiento estructural conocido de terapia manual, agente físico, EPI, onda de choque, osteopatía, empezar a hacer más uso de las herramientas para tratar las vísceras, para estimular el nervio vago, que nosotros lo podemos hacer en rehabilitación, activar el vago a través de indicaciones que se le dan a la casa al paciente, como ducho de agua fría, hacer técnicas de salivación o meditación, que tenemos que empezar a entender al paciente a través desde el punto de vista sistémico y dar recomendaciones sistémicas, dar recomendaciones de la alimentación, recomendaciones de ayuno, decirle que nuestro sistema tiene que reposar, que no siempre tiene que estar haciendo digestiones, porque cada vez que hacemos digestión es una inflamación postprandial. Empezar a incluir ejercicios de hipoxia que también me hacen beneficios a nivel sistémico y desde el punto de vista de psiconeuroinmunología y terapia ortomolecular, suplementación. Entonces, aquí hay toda una propuesta para hacer un tratamiento conservador del tendón que reflexiona sobre en qué momento debemos estirar. Si el tendón está inflamado o tiene una ruptura intrasustancia, debemos estirar. Pareciera que no, es lo conveniente ahora. Entonces, hay que investigar muy bien el estado del tendón antes de estirarlo, la musculatura a estirar, preferiblemente la que esté marcando la hipomovilidad, y empezar a incluir ejercicios de hipoxia que a través del factor de HIF1 de manera intermitente como estímulo hormético puede estimular la producción de tenocitos. Con los ejercicios excéntricos hay que tener precaución, es una de las primeras opciones para tratar tendón, pero se calienta el tendón y se calienta el colágeno. Entonces, no está mal que haya un proceso vascular aumentado allí en la zona, pero tenemos que esperar el proceso de adaptación que puede durar más o menos unas 48 horas. Esta es una técnica mínimamente invasiva que es la EPI y la hacemos ecodirigida. Va directamente en la aguja en donde está la ruptura intrasustancia del supraespinoso. Desde el punto de vista de la suplementación se podrían mandar muchas cosas, pero me pareció particularmente importante hablarles rápidamente de la vitamina C como un cofactor que aporta un ion H, hace una hidroxilación de ese primer procolágeno que por acción de estos iones se va a enrollar, entorchar y hacer fuerte. Entonces, si bien es usada la vitamina C desde el punto de vista inmunológico y como antioxidante, para la formación del tejido colágeno es fundamental. La curcumina, además de hacer un antiinflamatorio también ya muy reconocido, hace una limitación en este eje de necrosis factor kappa beta y SOX9 que impide que el necrosis factor kappa beta haga una apoptosis y una degeneración. En este caso están hablando de los condrocitos y por el contrario promueve la producción de colágeno. Aquí están los omega 3 que como les comenté participan en la resolómica a través de la producción de resolvinas y que hoy en día hay que invitar a los pacientes a que lo incluyan en su dieta. A nivel de suplementación se puede indicar como un antiinflamatorio tomando en cuenta que no es un antiinflamatorio de fase rápida, es acumulativo porque tarda un tiempo el omega 3 en hacer parte de esa membrana celular fosfolipídica de donde va a tirar el sistema para hacer la resoliómica. Entonces la invitación es a también intervenir en hábitos de vida del paciente, de
utilizar la alimentación como medicina, una alimentación pro-antiinflamatoria, promover el ejercicio local y no nada más, general y no nada más local, promover momentos para hacer ejercicio según no sea lo más recomendable del paciente, si lo hacen en ayuno, si no lo hacen en ayuno, estudiar cómo están los ejes de estrés del paciente, si puede dormir, si no puede dormir, y muy importante buscar la activación del sistema parasimpático. Pues yo les estoy muy agradecida que me hayan invitado y sobre todo que hayan escuchado esto que yo les quería decir. Muchísimas gracias. Y a estas son mis atardeceres últimamente. Gracias.